Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su canal favorito, Hackson, en un nuevo video para el canal Chatbots con UiPath. Bien, amigos y amigas, estamos aquí en este tema, temazo, como ustedes quieran decirlo, porque la verdad es un tema de lujo. Chatbots con UiPath. Si ustedes piensan que chatbots está muy distante, es un poco difícil de aprender, no, en este video justamente te voy a mostrar cómo hacerlo y de una manera sencilla. Ahora, lo que te voy a explicar es algo básico, ya tú mismo eres al momento de aprender esto, a sacarle provecho, a crear nuevas cosas, a poder investigar mucho más, pero la base te voy a dejar aquí para que puedas aprender. Bien, amigos y amigas, ya para comenzar de lleno con este tema, les voy a explicar qué es lo que vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar aquí. Bien, en primer lugar, vamos a tener un robot, que en este caso es este. Les voy a explicar en un momento qué es lo que he hecho. Vamos a necesitar también un orquestador, que en este caso es el mío, el de Hackson. Ahora, si se dan cuenta, amigos y amigas, se ha actualizado el orquestador, así que los que ya han podido ver se habrán dado la sorpresa de que está de esta forma. A mí me gusta en lo particular y tengo un buen feedback de esta interfaz ahora actualizada del orquestador, pero si tú todavía no te adecuas, si no sabes cómo moverte por este lugar y quieres regresar a la versión anterior, aquí le das clic y aquí puedes regresar dando Go Back to Old Design. También lo que vamos a necesitar es este Dialogflow, que es un entorno de Google para poder hacer este tema de chatbot. Es free, es libre, amigos y amigas, así que no hay ni un costo aquí para poder utilizarlo. Esa es la herramienta donde nosotros vamos a comenzar a crear este chatbot para integrarlo con UiPath. Y finalmente, amigos y amigas, este chatbot.uipath.com, que es el que nos va a permitir, este entorno nos va a permitir conectar nuestro diálogo con nuestro robot, con nuestro orquestador, con el servicio del orquestador, amigos y amigas. Bien, amigos y amigas, un breve resumen de lo que va a hacer todo este ecosistema del chatbot con UiPath es: nosotros como usuario vamos a escribirle al chatbot y el chatbot nos va a pedir que insertemos un WIID de consulta, que sea de tipo WI5. Una vez que nosotros insertemos ese código, ese WIID de tipo WI5, lo que va a hacer el chatbot es activar este robot y el robot va a comenzar a ejecutar. Lo primero que va a hacer es entrar al login. Una vez hecho el login, lo que va a hacer es ingresar al Word Item y va a comenzar a validar página por página si existe ese WIID que nosotros hemos ingresado al chatbot. Una vez que lo encuentre, imaginemos que nosotros hayamos ingresado este WIID, lo que va a hacer el robot es ingresar a su Word Item Details y va a capturar toda esta información. Una vez capturado, lo que va a hacer es cerrar la aplicación y nos va a devolver el resultado de esta información, amigos y amigas, a nuestro chatbot. Ahí justamente donde estamos chateando con el bot. Para hacer esas validaciones, amigos y amigas, vamos a obtener algunos WIID de esta página para hacer justamente esos escenarios. Vamos a utilizar este de aquí. Ahí tenemos uno, que está en la página 1. Vamos a ver en otra página. Aquí no hay, en la página 4, una página más adelante, vamos a ver, aquí está. En la página 5 hay un WI5. Lo capturamos y ya tenemos estos dos para poder hacer ese escenario, amigos y amigas. Ahora, amigos y amigas, ¿qué es lo que hicimos aquí? Exactamente, hay varias cosas que he actualizado. He integrado lo del dispatcher del Assignment 2 con el performer del Assignment 2. He hecho una integración, así que aquí hay varios puntos que he estado haciendo, amigos y amigas, que he estado actualizando para justamente hacer este escenario, cosa que explicarlos, amigos y amigas, a cada uno de ustedes va a ser un poquito largo el video y no quiero que sea así, sino quiero que más veamos el tema del chatbot que un desarrollo o que un robot. Al final ustedes pueden utilizar cualquier escenario, amigos y amigas, ustedes pueden crear cualquier robot y hacer justamente ese ejercicio con el chatbot. Pero, amigos y amigas, aquí sí les cuento algo. Si ustedes gustan, si ustedes desean, amigos y amigas, me pueden escribir en mi Twitter, que ahí está en la descripción del video, o escribirme a mi correo electrónico, que es halkson@gmail.com,
para que yo les proporcione este código tal cual está aquí, amigos y amigas. Ustedes me escriben ya sea en Twitter o ya sea el correo y me dicen: hola, ¿qué tal? Brian o Halkson, como gusten, la verdad. Mira, he estado viendo el video de Halkson, el video del chatbot, así que no sé si me puedas pasar ahí el código. Yo con gusto, amigos y amigas, les envío el código aquí, este proyecto, para que ustedes solamente lo actualicen, lo trabajen, lo suban a su orquestador y hagan esa integración. Así que, amigos y amigas, ahí en la descripción del video tienen mi cuenta de Twitter, tienen mi cuenta de Gmail, y si ya estás ahí en la descripción del video, amigos y amigas, pasa a ver mi cuenta de Patreon, que hay muchas novedades, como la reunión que tuvimos y que colgamos ahí en el video anterior. Así que, amigos y amigas, ahí lo tienen. Lo que sí voy a explicarles con respecto a este robot, amigos y amigas, y qué es lo que se tiene. Imaginemos que no sea, ojo ahí, amigos y amigas, imaginemos que no sea un reframework, imaginemos que sea un flowchart, que sea un sequence solamente. La idea aquí de este proyecto es que tengan argumentos de entrada para todo el proyecto. Ojo, amigos y amigas, como le expliqué, el escenario, todo el escenario, el flujo del proceso que vamos a hacer ahora, es que el chatbot nos debe enviar a nuestro proyecto un valor que vendría a ser el código ítem, o en este caso el WEID. Y para eso nosotros tenemos un argumento de entrada que justamente va a recibir ese WEID. Y con este WEID va a comenzar a hacer la búsqueda, va a hacer la validación allí si es que es igual a lo que estoy capturando. Y si es igual, entonces capturo sus Word Item Details. Bueno, entonces, este es el argumento de entrada que necesitamos. Porque otra herramienta, porque otro agente, se podría decir, va a enviarnos justamente esa información y debemos capturarlo con un argumento. ¿Correcto, amigos y amigas? Ahora, luego de haber capturado, nosotros necesitamos ahora enviarle al chatbot cierta información. Por lo tanto, ya no debería ser una dirección in, sino ahora debería haber otro argumento que tenga dirección de salida, que en este caso es un out, y el argumento que nosotros le hemos colocado el nombre vendría a ser out datos código ítem. Dicho esto, amigos y amigas, vamos a nuestro Dialogflow. Bien, amigos y amigas, estamos aquí en nuestro Dialogflow y lo primero que vamos a hacer aquí es crear un agente. Damos clic aquí en Create. Bien, y aquí vamos a ponerle un nombre a este entorno donde vamos a crear nuestro chatbot. Ojo, amigos y amigas, este es como si fuese una hoja que estamos creando para ahí comenzar a construir nuestro chatbot. Todavía no es el nombre que va a tener el chatbot al momento que vamos a estar interactuando. No, eso lo vamos a ver más adelante. Esto es solamente hacer como una hoja en blanco para allí ir creando todo nuestro flujo del chatbot. Ahí está. Ahora, el tipo de lenguaje vamos a ponerle en español. Aquí está, en español, para que nos responda en la mayoría de casos en español. Y en este caso vamos a dejarle con GMT-5. Vamos a darle Create. Bien, amigos y amigas, ya lo hemos creado, ya está creadito. Aquí está Halkson Chatbot. Aquí lo ven ustedes, amigos y amigas. Y lo primero que vamos a hacer es, aquí en estos intentos, esta sección de intentos, amigos y amigas, es donde nosotros vamos a comenzar a crear unas variables de captura de datos. Nuestras primeras respuestas cuando alguien interactúa con el chat por primera vez, o es la primera vez que está interactuando con el chatbot. Y también aquí vamos a crear ese código, esa variable donde nosotros vamos a enviarle allí los resultados del orquestador y también como los datos que vamos a enviarle al orquestador. Entonces, como primera intención, como primer intento aquí en el chatbot es decirte un hola o darte una bienvenida. Entonces vamos a darle clic aquí en Default Welcome Intent. Primero lo que vamos a hacer aquí es explorar un poco, amigos y amigas, qué es lo que nos está mostrando en este intento. Si se dan cuenta, este es algo de bienvenida. Aquí también tenemos el panel donde podemos ir realizando nuestras consultas, realizando nuestros tests del chatbot. Y aquí es donde vamos a estar como que entrenando al chatbot y vamos a guardar cada vez que hayamos hecho un cambio para ir probándolo aquí a la derecha. Eso quiere decir, vamos a intentar, por ejemplo, vamos a decirle hola. Y aquí nos va a mostrar una respuesta por default. Para que vean la diferencia, amigos y amigas, estas son las frases que nosotros le entrenamos al robot para que nos dé una respuesta. Esta es la frase que uno va a ingresar, que uno le va a entrenar al robot. Y cuando lea esta frase, el robot aquí tiene una respuesta. Por ejemplo, puede decir hey, puede decir hola, puede decir buenos días. En este caso, si yo vuelvo a poner hola,
Aquí me responde hola porque tiene estas tres opciones para poder responder. En nuestro caso vamos a personalizarlo, vamos a eliminarlo, podemos eliminar de esta forma. Aquí está. Y vamos a poner aquí. Bien, lo que pusimos es hola, bienvenido Tim Halson, ingresa un código Word Item de tipo WI5 para comenzar con la búsqueda. Así que guardamos, vamos a guardar aquí amigos y amigas y vamos a hacer que nos responda el chatbot. Aquí está, ya está hecho y si ponemos hola de nuevo, aquí está hola, ahí está. Nos responde el chatbot diciendo hola, bienvenido Tim Halson, ingresa un código Word Item de tipo WI5 para comenzar con la búsqueda. Ahora amigos y amigas, vamos a ver aquí qué respuestas, por decirlo así, tipos tiene o está esperando el chatbot. Por ejemplo, hola, hey, saludos, eijo o chao. En este caso, miren amigos y amigas, si yo pongo cualquier palabra diferente a los que están aquí, por ejemplo, pongo Halson, no va a saber qué responder porque no lo tiene definido aquí, por decirlo así, en su base de datos. Ahí está. Me está apareciendo, disculpa, que eso es una respuesta por default. Si yo pongo, por ejemplo, aquí hey, ahí sí me va a responder porque está dentro de estos saludos. Entonces aquí podemos definir qué tal. Podemos agregar esto aquí o qué tal sin el signo de interrogación. Entonces lo guardamos, ahí está. Y si ahora ponemos aquí, ¿qué tal? Ahí está. Nos va a responder. Entonces, primero entendamos este tema del chatbot, de esta herramienta. Aquí tenemos las frases para entrenar al chatbot, que son justamente las frases tipos que el robot va a recibir. Mientras más frases tengamos, es más certero para el chatbot, en este caso, poder entenderlo. ¿Y qué nos va a responder? Tenemos aquí una sección de respuesta. Entonces, para este caso, para este escenario, como un primer diálogo con el chatbot, entonces tenemos esta respuesta. Y ahora lo que debemos agregar aquí en el contexto, amigos y amigas, entiéndanlo por contexto como aquel tema que estás tratando. Eso quiere decir, si aquí estamos tratando con respecto a necesitar un Word Item, entonces podemos poner aquí el tema, podemos poner aquí el contexto con una frase sencilla. Por ejemplo, obtener código ítem. Ahí está, amigos y amigas. Ahí lo tenemos. Entonces, la siguiente conversa va a tratar todavía sobre eso, amigos y amigas. Entonces, vamos a guardar y vamos a crear un nuevo intento. Ahí está guardado. Vamos a crear un nuevo intento. Entonces, este segundo intento ya no vendría a ser una bienvenida, sino una siguiente conversación, que en nuestro caso está referido a capturar ese Word Item, ese código ítem. Entonces aquí vamos a poner, así de sencillo, amigos y amigas, ahí está. ¿Y cuál es el contexto de entrada? ¿Cuál es esa línea de conversación que estamos siguiendo? Pues el contexto que pusimos en el anterior intento, que sería en este caso obtener código ítem. Eliminamos el de aquí, porque para este escenario no nos sirve esta parte de aquí. Si es que tuviéramos un tercer diálogo, amigos y amigas, entonces ahí sí tendríamos que volver a crear el contexto para así continuar con la conversación. ¿Eso qué significa? Si se van dando cuenta, amigos y amigas, es hacer un hilo de conversación para que el chatbot sepa dónde ubicarse. Dicho esto, amigos y amigas, vamos a entrenar a nuestro chatbot. Vamos a agregar unas frases típicas que podrían ser: mi código es, y vamos a utilizar los códigos que hemos capturado. Aquí está, esto hemos capturado del ACME, así que vamos a poner esto y vamos a ver cómo se entrena el robot. Vamos a darle ahí y aquí está. Nos dice que ha encontrado estas opciones, estas entidades, pero nosotros podemos discriminar las que no nos es útil aquí en este desarrollo. Entonces, eliminamos y solamente nos quedamos con esta. También podemos poner es. Ahí está. Y esto debemos actualizarlo, amigos y amigas, porque en nuestro caso no es la entidad que estamos ubicando, sino sería este de aquí. Ahora, lo que podemos hacer es quitar con números, por ejemplo, ahora buscar la otra opción para así llegar precisamente a cuál es la opción exacta. También podemos hacer este arrastre para hacerlo un poco más exacto
Y ahí ya tendríamos, amigos y amigas, y además podemos volver a colocarlo y así ya tendríamos definido exactamente qué es lo que debe de capturar en este caso el chatbot. También podemos poner el código en sí, ahí está, y ahí lo está capturando. Entonces, aquí vemos que la entidad clave es el system.number. Este system.number, cualquier escenario que venga como estamos nosotros entrenándole al chatbot, es lo que va a capturar. Otro puede ser el código es, ahí está. Igual aquí, de igual forma, amigos y amigas, quitamos esto y solamente nos vamos a quedar con el number. Ahí está, amigos y amigas. Bueno, ya tenemos entrenado, digamos, de una forma prudente el chatbot. Bien, amigos y amigas, después de haber entrenado al robot aquí en lo que hicimos, lo que vamos a hacer ahora es este nombre del parámetro, vamos a actualizarlo en base a nuestro dato de entrada. En este caso vamos a utilizar como ahí en este parámetro es donde estamos obteniendo el word item, el código word item. Entonces aquí es donde vamos a actualizar el nombre del parámetro tal cual está en nuestro robot, para así capturar ese word item que nosotros vamos a digitar aquí en el chatbot. Entonces, dicho esto, amigos y amigas, aquí vamos a poner una simple frase que vendría a ser el código word item ingresado es, y aquí utilizamos el dólar y ahí ponemos in código ítem. Ahí está, amigos y amigas. Ahora vamos a validar ese cambio, amigos y amigas. En este caso vamos a decirle al chatbot, hola. Ahí está, nos ha respondido y ahora sí ingresamos nuestro código. En este caso vamos a ingresar este código y vamos a ver qué es lo que nos está devolviendo. Ahí está, amigos y amigas, nos devuelve el código word item ingresado, es el código que nosotros hemos ingresado aquí al chatbot, amigos y amigas. Ahora, aquí algo muy importante, amigos y amigas, porque ahora lo que vamos a hacer es que toda esta frase nos responda el chatbot con información. Eso quiere decir que aquí vamos a poner el código word item de tipo WI5 ingresado es el resultado de la consulta es. Y aquí vamos a poner de esta forma, amigos y amigas, con el signo de menor y mayor, vamos a agregar ahora nuestro dato de salida, nuestro argumento de salida, el nombre del argumento de salida y vamos a colocarlo aquí, amigos y amigas. Ahí está. Bien, ahora le damos guardar para que justamente refresque el chatbot y así podamos ver el resultado que acabamos de hacer. Vamos a ponerle A, ahí está, nos ha respondido. Y ahora vamos a poner mi código es, ahí está. Y ahí está, amigos y amigas, dice el código word item de tipo WI5 ingresado es tal, el resultado de la consulta es tal. Hasta aquí, amigos y amigas, ya hemos hecho el desarrollo del chatbot. Como les mencioné, es algo muy sencillo, muy fácil. Aquí ustedes explótenlo como ustedes gusten, amigos y amigas, pero ahora nos está mostrando de esta forma porque este es el dato que nos debe enviar el robot al momento de ejecutarse. Ojo allí, amigos y amigas. ¿Qué más debemos hacer ahora, amigos y amigas? Ya teniendo lo que hemos hecho en el chatbot, amigos y amigas, ahora queda publicar nuestro robot. Vamos a publicarlo en el orquestador. Aquí está. Lo publicamos. Y vamos a revisar, amigos y amigas, nuestro paquete que acabamos de subir al orquestador. Vamos a Tenant. Y aquí está la opción de package, amigos y amigas. Y aquí está nuestro robot que acabamos de crear. Aquí está Chatbot Acme, que es el mismo que nosotros acabamos de subir. Bien, nos vamos a Default, que ahí es la carpeta donde estamos trabajando. Nos vamos a Automation. Y aquí está. Esto, en este caso, yo ya lo había subido. En su caso, ustedes tienen que crear un nuevo process. En este caso, yo ya lo tengo. Y solamente voy a actualizar la versión, amigos y amigas. Ahí está. Entonces, ya teniendo cargado, ya teniendo publicado en el orquestador, creado su proceso, y ahí está, amigos y amigas, ¿qué más debemos hacer?
Ahora sí, aquí amigos y amigas interviene el chatbot.uipath.com. ¿Qué debemos hacer? En Build, aquí en esta sección de Build, lo que tienen que hacer amigos y amigas es, les va a pedir al momento de que quieran conectar con Dialogflow, le va a pedir el ID, que aquí justamente te enseñan cómo encontrarlo. Aquí está. Y también en este caso el service account. Ahí está amigos y amigas. Y finalmente el private key. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí a nuestra plantilla, se podría decir. Vamos a darle a ese engranaje y vamos a capturar esta información, amigos y amigas. Ahí está. Ponemos control C. Pegamos. Ahí está. Venimos aquí. Copiamos también esto. Ahí está, amigos y amigas. Pegamos. Y ahora para el private key, lo que vamos a hacer es, aquí en esta URL, en este link, vamos a darle clic, amigos y amigas. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es, nos vamos primero al IAM. Aquí está. Y a este IAM lo que vamos a hacer es, vamos a editar este primero. Vamos a cliente, este function que está aquí, o esta función, nos vamos a Dialogflow y le vamos a dar administrador. Ahí está, amigos y amigas. Le damos guardar. Se actualizó. Ahora nos vamos a cuentas de servicio. Y aquí vamos a crear una clave. Al momento de dar clic nos va a decir que la clave va a ser de tipo JSON o P12. Nosotros vamos a utilizar JSON. Damos clic en crear. Y nos va a descargar este JSON, amigos y amigas. Lo vamos a abrir. Aquí está. Y lo que tenemos que hacer es copiar desde aquí, en otras palabras, todo lo que está dentro de la doble comilla, amigos y amigas, hasta el final, hasta aquí. Control C y lo pegamos aquí. Ahí está, amigos y amigas. Damos conectar. Cerramos esto. Y ahí está, amigos y amigas. Conexión satisfactoria nos comenta la conexión del Dialogflow. Bien, amigos y amigas, igual para el orquestador, lo que ustedes van a tener que hacer es muy sencillo. Es muy sencillo. Van aquí a su orquestador, se van al perfil, regresan al Automation Cloud. Y en Automation Cloud, amigos y amigas, se van a la parte de Admin. Y aquí en el tenant despliegan. Y aquí tienen el API Access. Dan clic, copian, copian, copian. Y pegan y pegan y pegan aquí en el servicio, amigos y amigas del orquestador. Dicho todo esto, amigos y amigas, vamos a nuestro map y vamos a mapear ahora, vamos a mapear cuál es el robot que va a interactuar con el Dialogflow. Entonces, nuestro robot que va a interactuar es este, Chatbot Acme. Y aquí tenemos las variables de entrada y la variable de salida que automáticamente lo mapea esta conexión. En este caso, el incódigo ítem es el único que estamos utilizando como entrada. Es por eso que automáticamente ya lo tiene. Ahora, amigos y amigas, este de aquí ya saben que es parte del reframework. Nosotros no estamos utilizándolo para este ejercicio, pero ahí está. Y los datos de salida, los que van a devolverle al chatbot la información que ha capturado. Damos mapear. Ahí está, amigos y amigas. Y ahora sí, nos vamos a nuestro launch. Aquí hay dos tipos de launch, en este caso el Slack, y existe también esta parte que es web, y en este caso lo que vamos a hacer es editarlo. Al momento de editar, lo que vamos a poner aquí es, por ejemplo, qué nombre va a tener ese chat que vamos a utilizar. En este caso, yo lo estoy poniendo como Halson Bot. Ahí está. ¿Y cuál es el primer mensaje de saludo al momento de que tú apenas das clic a ese chat? ¿Qué es lo que te debe decir? Bien, en este caso vamos a poner Hola Team Halson. Ahí está. Damos, copiamos y damos Save. Listo, amigos y amigas. Ahora sí, vamos a darle un test. Y vamos a dar clic. Ya está abierto nuestro chatbot. Ahora vamos a darle clic al chat. Y apenas le demos clic, amigos y amigas, nos dicen Hola Team Halson. Apenas estamos interactuando. Y aquí está el Halson Bot. Ahí está, amigos y amigas. Entonces, vamos a saludar a nuestro Halson Bot. Y ahí está. Hola, bienvenido Team Halson. Ingresa un código WordItem de tipo WI5 para comenzar con la búsqueda. Bien, aquí nosotros tenemos los WordItem de tipo WI5. Vamos a enviarle este código de la página 5. Vamos a ver si pasa las paginaciones y si nos devuelve la misma información. Vamos a poner aquí mi código es
Ahí está. Y ahí está trabajando, amigos y amigas. Vamos a ver qué es lo que sucede ahorita en este mismo momento, amigos y amigas. Lo que va a pasar es que este chatbot que ya está conectado con el orquestador va a gatillar este robot que está en el orquestador que hemos creado. Va a abrir, va a hacer el login, va a entrar al Word Details y va a comenzar a validar uno por uno si es que existe ese WID que le hemos pasado. Si existe, entonces va a entrar a su Word Item Details y nos va a capturar. En este caso, ya ha abierto el UiPath, amigos y amigas, y nos está devolviendo qué es lo que está ingresando. Entonces, esto era solamente un mensaje para validar que está enviando correctamente. Continuamos. Y ahí está, amigos y amigas, ya finalizó y ahora sí nos está mostrando. El código Word Item de tipo WI5 ingresado es, el resultado de la consulta es, aquí está, amigos y amigas, todo lo que capturó, vamos a validarlo. Ahí está. Bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. La verdad, yo estoy muy contentísimo de aprender este tema del chatbot. Me gustó bastante. Aquí hay mucho que aprender. Aquí hay mucho que explotar, amigos y amigas. La verdad, tenemos el Dialogflow que es gratis para poder hacer esta interacción con el UiPath. Y tenemos este chatbot aquí, amigos y amigas, este chatbot que nos permite hacer ese match entre el Dialogflow y el UiPath. La verdad es muy interesante esta integración, amigos y amigas, así que sáquenle provecho. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, denle un pedazo de like, compartan. Eso sí, amigos y amigas, eso es lo que me importa más. Compartan los videos a cada uno de sus amigos, a los que están interesados en chatbot también, a los que quieren ver RPA, a los que por primera vez están viendo. Así que, amigos y amigas, un abrazo a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Aquí dejo a los que apoyan muy gentilmente y desprendidamente el canal de Halson, que les traigo con mucho amor, con mucho aprecio para cada uno de ustedes. Así que nos vemos en el próximo video.